Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda, ¿eh? Hoy nos vamos a sumergir en un tema bastante crucial para México, la inclusión de personas con discapacidad auditiva, pero en la educación básica. Uf, un tema importante, ¿eh? Sí, y para esto tenemos un análisis crítico de las políticas de la SEP, ¿no? Entre 2019 y 2024. Ujú. Y bueno, lo que queremos descubrir en esta inmersión es Ajá. si estas políticas realmente, ¿cómo decirlo?, son efectivas o se quedan solo en el discurso. Es la pregunta del millón, ¿no? Sí. Y para empezar a desentrañar esta pregunta, creo que es importante recordar que México, como signatario de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, o CDPD, Ah, sí, la CDPD. tiene obligaciones muy específicas, ¿no? Claro. En materia de inclusión. Sí, a veces estos tratados internacionales se sienten como muy lejanos, ¿no? Sí, ¿Y cómo se conecta eso con la realidad que se vive en las aulas mexicanas? pues precisamente la CDPD es el marco de referencia para una educación inclusiva real. Ah. Establece, por ejemplo, el derecho a una comunicación accesible, ¿no? Claro. A las adaptaciones curriculares y a la participación en la toma de decisiones. O sea, no se trata solo de meter a los estudiantes con discapacidad en cualquier escuela. Exacto. Se trata de crear un entorno donde realmente puedan aprender y participar. Totalmente, ¿no? Que Yeah. puedan desarrollarse plenamente. Exacto. Y el análisis que estamos revisando nos lleva a cuestionar si México está cumpliendo con estos estándares. Por ejemplo, menciona las reformas constitucionales de 2019 Ajá. que reconocen la educación inclusiva como un derecho. Sí, suena prometedor. Suena muy bien. Pero Ah, la ley no siempre se traduce en cambios reales, ¿verdad? es correcto. Hay una frase que dice, del dicho al hecho, Hay mucho trecho. hay mucho trecho. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. El análisis señala una brecha enorme entre el compromiso de México con la CDPD Ajá. y lo que realmente ocurre en las escuelas. ¿A qué se refiere concretamente? O sea, Bueno. ¿me puedes dar un ejemplo? Por ejemplo, la formación docente. Se han implementado cursos de lengua de señas mexicana, LSM, lo cual es un avance, pero muchos son breves, superficiales, sin un enfoque práctico. Ya, Es como si te dieran un folleto sobre natación y te lanzaran al mar. claro. Para comunicarte fluidamente en el SM necesitas mucha práctica, ¿no? Inmersión, no solo teoría. Exacto. ¿Y qué pasa con los materiales educativos? Claro. Los que están adaptados. El documento también los menciona. Sí, sí, sí. Bueno, se ha avanzado en la producción de material adaptado, ¿eh? Pero la distribución es desigual. Imagínate una escuela en una zona rural Ajá. que recibe libros en braille con meses de retraso, Claro. insuficientes y algunos hasta con errores de impresión. Uf, qué frustración. Imagínate. Si ya se está haciendo el esfuerzo de crear estos materiales, ¿por qué no asegurar que lleguen a quienes los necesitan? Esa es la gran pregunta. Ay, Y nos lleva a otro punto, la inclusión tecnológica. ok. Hay herramientas increíbles que facilitan el acceso a la información para personas con discapacidad auditiva. Pero muchas escuelas, especialmente en zonas rurales, carecen de internet o dispositivos adecuados. O sea, la brecha digital se suma a la brecha educativa. Exacto. Y hablando de brechas, el documento menciona el tema de la biopolítica. Ajá. ¿Cómo se relaciona esto con la inclusión? Buena pregunta. La biopolítica en este contexto se refiere a cómo el poder se ejerce sobre la vida de las personas, ¿no? Ajá. Incluso a través de políticas que parecen bien intencionadas. No entiendo muy bien. ¿Me puedes dar un ejemplo concreto? Claro, imagina que la SEP, con la intención de incluir, impone estándares de normalidad auditiva que no se ajustan a la diversidad de la comunidad sorda. Ujú. En lugar de celebrar la diferencia, se busca homogeneizar, normalizar. Y eso puede ser una forma de biopoder. ¡Wow! Nunca lo había pensado así. Entonces, ¿estamos ante una verdadera inclusión o solo una fachada? Esa es la pregunta del millón. El análisis nos invita a mirar más allá de las estadísticas oficiales, de las reformas legales, y observar la realidad en las aulas, las experiencias de los estudiantes, las voces de los docentes. Es ahí donde encontramos las verdaderas respuestas, ¿no? Exacto. En las historias, en los desafíos cotidianos. Precisamente. Y para profundizar en esto, me gustaría compartir algunos ejemplos concretos que ilustran la situación actual. Me parece perfecto. ¿Te parece? Estoy segura de que estos ejemplos nos ayudarán a comprender mejor los desafíos y las áreas de oportunidad en el camino hacia una verdadera inclusión educativa. Totalmente. Ok, ejemplos concretos. Ya. Me gusta porque aterriza las cosas, ¿no? ¿Qué has encontrado? Pues te doy uno que me impactó, ¿no? Una maestra de primaria, con toda la voluntad de incluir a un estudiante sordo en su clase, tomó el curso de LSM, ¿no? Que ofrece la SEP. Ajá.
pero el curso era tan básico que solo le enseñó el alfabeto dactilológico y algunas frases sueltas. Imagínate la frustración tanto de la maestra como del estudiante, al no poder comunicarse eficazmente. Claro, es como si te dieran un martillo y te pidieran construir una casa. Herramienta insuficiente. Exactamente. Y este caso no es aislado, ¿eh? Muchos docentes se sienten abandonados sin el apoyo y la formación adecuada para atender la diversidad de necesidades en sus aulas. Y si a eso le sumamos la falta de materiales adaptados. Mencionabas el ejemplo de los libros en braille que llegaban tarde y con errores. Sí, y no solo eso. Hay casos de escuelas que reciben material en formatos que no pueden utilizar, por ejemplo, software educativo incompatible con los equipos de cómputo de la escuela, o videos sin subtítulos para estudiantes con dificultades auditivas. Es como si te regalaran un coche último modelo, pero sin motor. Inútil. Totalmente. Y esto nos lleva al tema de la financiación, ¿no? El análisis que estamos revisando critica la falta de inversión real en educación inclusiva. Se destinan recursos a la creación de programas, pero no se da seguimiento a su implementación, ni se asegura que las escuelas cuenten con la infraestructura y el personal capacitado para utilizarlos. Y volvemos a la brecha, ¿no? Entre el discurso político y la realidad en el terreno. Mucho ruido y pocas nueces. Así es. Y hay otro ejemplo que ilustra esto a la perfección, ¿no? Se han creado algunas escuelas modelos con programas de inclusión exitosos, pero son casos aislados, ¿no? Como islas de excelencia en un mar de desigualdad. Es decir, no hay un plan para replicar estos modelos a gran escala. Exactamente. Se invierte en proyectos piloto que funcionan muy bien en un contexto específico, pero no se crea un sistema que permita su expansión a todo el sistema educativo. Claro, es como si descubrieran la cura para una enfermedad, pero solo la aplicaran a un grupo selecto de pacientes. Y el resto. Esa es la pregunta que nos deja este análisis, ¿no? ¿Es la inclusión educativa en México una realidad o una retórica? Las reformas legales, los programas pilotos, estadísticas oficiales, todo eso suena muy bien en el papel. Pero la realidad en las aulas es mucho más compleja. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos pasar del discurso a la acción? Primero, es fundamental reconocer que la inclusión no es solo responsabilidad del gobierno o de la SEP. Es una tarea que nos involucra a todos como sociedad. ¿A qué te refieres? Necesitamos informarnos, cuestionar, exigir que la educación sea realmente un derecho para todos. Y también podemos involucrarnos en nuestras comunidades, apoyar a las escuelas, a los docentes, a las familias que luchan por una educación inclusiva. Sí, me queda claro que la inclusión no se decreta, se construye. Y que todos tenemos un papel que jugar. Así es. Y algo que me parece crucial es no quedarnos en la superficie, ¿no? Investigar, cuestionar, profundizar en las causas de esta brecha entre el discurso y la realidad. Por ejemplo, ¿por qué la formación docente en el SM es tan deficiente? Es un problema de presupuesto, de diseño curricular, de falta de profesionales capacitados. Esas son las preguntas que hay que hacerse, ¿no? No conformarse con respuestas fáciles o soluciones superficiales. Exactamente. Y también hay que mirar más allá de nuestras fronteras. ¿Qué están haciendo otros países en materia de educación inclusiva? ¿Qué podemos aprender de sus experiencias, de sus aciertos y errores? Claro, siempre hay otras maneras de hacer las cosas. A veces la mejor solución está en un lugar que no hemos mirado. Justamente. Y hablando de mirar, creo que es fundamental que visibilicemos las historias de éxito, ¿no? Los ejemplos de escuelas y docentes que están logrando una verdadera inclusión a pesar de los obstáculos. Sí, porque a veces nos quedamos con la imagen negativa, ¿no? Con los problemas y olvidamos que hay gente haciendo cosas increíbles. Esas historias inspiradoras nos pueden dar esperanza, pero también nos muestran el camino. Si ellos pudieron, ¿por qué no podemos replicar esos modelos en otras escuelas, en otras comunidades? Me encanta esa idea, ¿no? Buscar las luces en la oscuridad, aprender de quienes ya están creando un cambio positivo. Y por último, creo que es importante recordar que la inclusión no solo beneficia a las personas con discapacidad. ¿A qué te refieres? Una sociedad inclusiva es una sociedad más justa, más equitativa, más rica en diversidad. Cuando aprendemos a valorar las diferencias, a construir puentes en lugar de muros, todos salimos ganando. Es una visión muy bonita y creo que vale la pena luchar por ella. Sin duda. Y la educación es la herramienta más poderosa que tenemos para construir esa sociedad. Bueno, creo que esta inmersión nos ha dejado con mucho que reflexionar, pero también con una chispa de esperanza y un llamado a la acción. Exacto. La inclusión no espera, actuemos. ¿Y tú, querido oyente, qué piensas? ¿Qué te llevas de esta conversación? Te invitamos a compartir tus reflexiones, a seguir investigando, a sumarte a esta ola de cambio que busca una educación inclusiva para todos. Recuerda, cada pequeño paso cuenta. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.